Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy lunes, abriendo la semana con temas interesantes, tanto nacionales como internacionales, para compartirlo con todos ustedes. Hoy vamos a tener a un amigo, a una persona del programa, a un hombre del programa, que es José Liceo Almanzar. Después vamos a discutir muchos temas de los que están vigentes, de los que hemos dejado atrás, pero vamos a discutir en la noche de hoy. Para eso nos va a acompañar Javier López, Guillermo Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, José Liceo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, comenzando la semana, tenemos un conversatorio muy interesante para todos ustedes. Bienvenidos a su programa En Tres Puntos. Gracias, Flavio, Javier, y a ustedes de igual forma, amigos televidentes, que nos permiten compartir con ustedes estos temas de actualidad. Como bien decía Flavio y Javier, hoy contamos con la grata presencia de José Liceo Almanzar, abogado de los tribunales, como dice un amigo. Bienvenido, hermano. Bueno, abogado hasta prueba en contrario. Así es. Sí, Bueno, primero que nada, saludar a nuestros oyentes, televidentes y oyentes, y saludarlos a ustedes, que son mis amigos. Así es. Pero que dije algo de primero que nada no hay nada. Así es. Sí, y antes que nada tampoco hay Así nada. es. así es. José Liceo, es un placer que compartamos la noche de hoy. Hacía tiempo que no lo hacíamos. Yo, porque me encontraba en otra situación de fuera del programa, y a veces tú estás también haciendo preparatoria de esos siempre estudios que tienes internacionales. Y qué bueno que lo encontramos hoy. Y es importante que nosotros, temas que habíamos tratado en el programa en un momento determinado, pues hoy resurgen como temas del día. Y me refiero a que nosotros habíamos hecho planteamientos precisamente del número de los diputados en el Congreso. Y uno de nuestros puntos de vista en su momento, hace unos años atrás y también reciente, el año pasado, era que nosotros entendíamos que el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, había que revisarlo. E incluso llegamos nosotros a decir que la Cámara de Diputados debía ser unicameral, que solamente estuviera los senadores y no los diputados. Hasta eso llegamos, porque entendíamos que eran muy numerosos. Bueno, el debate del día de hoy, sobre todo con el presidente de la República, que hizo una propuesta bastante interesante, de disminuir el número de diputados de 190, bajarlo a 153, que sería 37 la diferencia. Muchos dicen que son 37, no, la diferencia es 37. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión, porque en ese momento tú decías que quizás no había que sustituirlos a todos. Entonces, por eso retomo el tema, que dándole continuidad a aquellos que hablamos en anteriores programas que teníamos. Bueno, de entrada, a mí me parece que el problema que hemos tenido con el Congreso no está en el número de diputados, necesariamente. Quizás está más en la dinámica de funcionamiento interno de esa Cámara, porque obviamente parece que estamos muy conformes con el trabajo del Senado, porque no se habla de tocar esas matrículas ni nada que se le parezca. Entonces, a mí me parece de entrada que hay posiblemente haya una confusión, ¿no? En la atribución de la causa de la inoperancia o del funcionamiento deficiente, si se quiere decir, de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué digo esto? Porque si se quiere reducir el número es porque se entiende que no está funcionando correctamente. Y si se entiende que no está funcionando correctamente, se está identificando como causa el número de diputados que hay. A mí no me parece que esa sea la única causa por la cual haya que entrar en un proceso de revisar el número de diputados. Pienso que en la propuesta también hay una nueva configuración para los diputados nacionales, el número, me refiero. De esos 150 y tantos diputados que quedarían, 153, serían 20 diputados nacionales. O sea que actualmente creo que son... 190 son totales. Sí, totales, pero de los cuales me parece que hay 11 nacionales. Entonces, esto... Actualmente. O 4, no recuerdo ahora el número. Pero la propuesta es llevarlo a 20 diputados nacionales. Entonces, esos diputados nacionales, los partidos lo eligen de dedo. Exactamente.
Entonces eso es una especie vamos a decir, de huida de la voluntad popular. Porque esos diputados no son electos en voto preferencial tampoco. Son arrastrados por los partidos. Entonces me parece a mí que aumentar ese número de diputados electos por ese mecanismo, que no es de elección directa, sino más bien de arrastre, y que las cúpulas de los partidos los señalan de dedo, me parece a mí que es un tema que puede riñe más bien con el principio democrático de elección. De entrada puedo decir eso. Ahora, ¿qué revisaría yo? Los diputados de la circunscripción del exterior. Porque me parece a mí que ahí hay un déficit de representación. Por ejemplo, un diputado del exterior, de la circunscripción 1, tiene que abarcar un territorio que es más grande que la República Dominicana varias veces. 60 veces. ¿Entiendes? Entonces yo creo que ahí eso tendríamos que revisarlo. Si es cierto que ese diputado puede representar a esos electores que están dispersos en un área geográfica enorme y que a la vez tienen una votación pírrica. O sea, 1.000 personas en 100.000 kilómetros cuadrados, y la representación ahí se hace difícil, por no decir imposible. Ahora, ¿no será, José Liceo, que el sentir del gobierno central, es reducir el Estado, porque se está hablando también de aprovechar, de reducción de diputados y fusión de ministerios, para lo que vendría después, que sería la reforma fiscal? Bueno, el gobierno, una reforma fiscal en un país donde la economía es informal, en alrededor de un 55%, 56% y más de ahí, va a implicar necesariamente apretar a aquellos que ya están identificados como contribuyentes, porque lo que se requiere son resultados inmediatos. La República Dominicana tiene que recuperar el nivel de sostenibilidad de las cargas estatales, deuda externa o deuda en sentido general, gasto corriente y gasto de capital. Entonces, para usted conservar lo que usted tiene ahora, usted tiene que aumentar sus recaudaciones. Esa necesidad no puede esperar que aumente la base de contribuyentes o que se reduzca la evasión, no, porque esos son planes que toman tiempo en la economía para materializarse. Entonces, ¿por dónde es que hay que atacar eso? Bueno, un control del gasto, aumentar las recaudaciones y disminuir las exenciones. Y, cómo no, promover la formalización y atacar la evasión. Y reducción del Estado. Pero no necesariamente, porque recuerda que el peso específico del gasto público aquí en la economía dominicana es muy fuerte. Cuando el Estado recorta gastos, la economía se resiente. El Estado dominicano es, primero, el principal empleador de la República Dominicana como sector. Segundo, es el principal consumidor de bienes y servicios. Es el principal colocador de publicidad. Es el número uno en muchísimas áreas de la economía, que si usted no tiene un sector privado capaz de sustituir el rol del Estado y usted saca al Estado o reduce el gasto de golpe en esos sectores, en esos rubros, se va a resentir la economía. Entonces es un equilibrio delicado el que hay que mantener. Pero es posible que eso suceda al inicio de una reestructuración, porque la realidad es que hay mucha duplicidad en el Estado. Por ejemplo, tú tienes en el sistema educativo, en el sistema de agricultura, en el sistema financiero inclusive, el sistema energético, tú tienes muchas operaciones haciendo lo mismo, actividades, haciendo lo mismo que están haciendo solamente que está creando puestos de trabajo, porque el gobierno a veces tiene que crear lo que tú dices para dinamizar la economía, estamos de acuerdo, es real, pero quizás esa crisis se pueda producir al inicio de una reestructuración. Entonces, pero yo creo que es necesaria, porque un Estado donde realmente su presupuesto sea para gastos salariales y gastos corrientes, no puede desarrollarse. Bueno, el Estado dominicano, porque aquí hay que deconstruir muchas ideas que hay. Primero, se dice que el Estado dominicano es un despilfarrador o es el que más gasta. El Estado dominicano no puede ser el que más gasta porque es el que menos recauda de la región y tiene unos índices de deuda
bastante bajos y de déficit bastante bajos con relación a la región en la que estamos. Entonces, si tú eres el que menos recauda, eres el que menos te endeudas, tú no puedes ser el que más gastas. Pero se le está exigiendo calidad del gasto. Y la Eso calidad sí. del gasto va en todo el entorno de ser administrativamente eficiente. Vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial para continuar con estos temas y otros más que tenemos para todos ustedes. Vamos a la pausa. Bien, ya de regreso aquí, nosotros en las mesas de la conversación, en las mesas de la discusión, como usted quiera llamarle, pero aquí nosotros vamos a estar con un producto que vamos a servir, que es de la calidad que usted prefiere en cualquier momento, que es Rica. Hoy vamos a disfrutar del jugo de manzana de Rica, que es uno de los productos de la calidad que es inigualable al sabor, al color y lo que es la calidad, con ese sello de garantía que está impregnado como la garantía de su calidad, donde cada usuario, cada consumidor está consciente de que prefiere los productos de Rica por su calidad, que siempre han estado presentes en los mercados nacionales e internacionales, pero siempre con ese sello de garantía y la vitamina C que también lo representa. Rica, calidad de vida. Adelante, Guillermo. Bien, recientemente tuvimos la oportunidad, José Liceo, de ver las propuestas del presidente antes de la celebración de la semanal en el día de hoy, como de costumbre todos los lunes. Y veíamos en su canal de WhatsApp, que ya lo ha hecho costumbre en los últimos días, de hacer cualquier publicación de nombramiento de un funcionario, de remoción y cualquier consulta también vemos que lo está haciendo a través de esa vía. Y dentro de esas propuestas vimos la posible modificación a la Constitución de la República, que si están de acuerdo, y dentro de los detalles tuvimos la oportunidad de ver la propuesta de la unificación de las elecciones, de la reducción de los congresistas, en el caso de los diputados, de la independencia del Ministerio Público. No recuerdo si se me queda otra. Sí, claro, el endurecimiento, la colocación de requisitos más... el blindaje. El famoso blindaje. Sí, para la las modificaciones constitucionales que tengan que ver con la figura presidencial, con el tema de la reelección. Correcto. Y en el día de hoy, ya yéndonos entonces a los detalles de cada una de ellas, tuvimos la oportunidad de ver la propuesta de cómo se podría elegir a el Procurador General de la República. Dentro de esas propuestas hay sectores que ya están diciendo que solamente cambiaría la forma, no el fondo, porque el Poder Ejecutivo se quedaría con el derecho o con, diríamos, el poder para designar en esa posición a quien estime conveniente y que no sería entonces una persona, diríamos, independiente del poder político, que como quiera de una manera u otra seguiría dependiendo del Poder Ejecutivo. Mira, yo lo veo, aquí nosotros somos muy reduccionistas con las cosas. La Procuraduría General de la República ha tenido un desempeño que se puede catalogar, bueno, a lo largo de su historia institucional, hay gente que lo cataloga, lo valora positivamente, otros no, pero aquí lo que ha habido es una situación con un procurador y con una supuesta vinculación o una supuesta operatividad a favor de determinado sector político. Eso es lo que ha habido aquí. Y hemos tenido procuradores vinculados a partidos políticos que han actuado de forma correcta, que la sociedad lo valora positivamente. O sea que nosotros no podemos satanizar la discusión a que porque viene un partido político no sirve. No, no me parece que ese sea el enfoque correcto. Ahora, como tú dices, Guillermo, que poco va a cambiar o que sería lo mismo porque habría una intromisión o una influencia más bien del Poder Ejecutivo en la designación del procurador. A mí me parece que bajo la ley 133.11, que es la que establece el estatuto del Ministerio Público,
el presidente de la República actualmente solo designa al procurador y a la mitad de los adjuntos. A la mitad. O sea, el presidente por decreto solamente designa a 6 integrantes de los más de 2.000 que hay en el Ministerio Público. ¿Entiendes? O sea, a mí no me parece que porque el presidente designe 6 más o 6 menos, el Ministerio Público vaya a dejar de ser, vaya a ser más dependiente o más independiente. O sea, no me parece que ese sea la causa principal. Pero esos sectores que rechazan esa propuesta de la forma de elegirlo, dicen que es que el Poder Ejecutivo ha, diríamos, propuesto en todo momento o ha vendido que esa persona se pudiera ser elegida de una manera que no tuviera vinculaciones en términos de intereses políticos partidistas. Pero ahora se nombró por decreto una persona que supuestamente no tiene vínculos partidistas. Actualmente. Entonces, para eso no hay que modificar la Constitución, porque se demostró que se puede hacer sin modificar la Constitución. Sin embargo, entonces, en ese sentido, el Poder Ejecutivo, como quiera, tendría el poder, porque tendría la mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura, salvo un caso fortuito. Para mí, el propósito político de eso es controlar al Ministerio Público, no necesariamente nombrar a alguien afín, sino que quien me sustituya no pueda nombrar a alguien contrario a mí. ¿Entiendes? Porque el presidente está preparando su paquete de salida, obviamente. Entonces, bueno, yo no voy a nombrar a uno mío, pero tampoco le voy a permitir al que venga que nombre uno que sea mi contrario. Y por eso le van a dar inamovilidad y por eso lo van a rodear de una serie de garantías. Pero yo vi una parte del artículo, uno de los artículos en la Constitución que habla de la independencia del Procurador General de la República. Y está muy claro el enunciado que tiene. Es que hay una... independiente al poder. Eso en teoría, Flavio. Claro, no, lo dice la Constitución, que no hay que tampoco muchos creen que eso no es algo nuevo. La Constitución lo cita. La Constitución en la conformación actual del Ministerio Público es independiente. Incluso, porque ¿dónde es que viene la confusión? Hay una decisión, un par de decisiones del Tribunal Constitucional sobre que definen lo que son los órganos constitucionales de la independencia. Y uno de los elementos que establece el Tribunal Constitucional para considerar un órgano como independiente es la inamovilidad de sus miembros. Sí. Entonces, ahí viene la discusión. Hay un régimen de inamovilidad que aplica a 1996 miembros del Ministerio Público, 1994, perdón, y solo seis que son nombrados por decreto, que son los nombrados por decreto, no están cubiertos en ese régimen de inamovilidad. De hecho, esos que son nombrados por decreto pueden ser de la carrera del Ministerio Público, que gozan de un régimen de un fuero de protección de inamovilidad. O sea que yo lo que veo ahí es lo que dije. Hay un tema político, yo voy a salir del poder en 4 años, yo no quisiera que nombren a alguien que sea contrario a mí, para tener ciertas garantías de que a mí no se me va a desconsiderar, porque ya yo vi lo que se hace desde ahí y no quiero pasar por esa experiencia. ¿Cómo tú evaluarías estos 4 años, doña Miriam Germán, en la Procuraduría? Bueno, yo... porque ya se va. Por eso te hago la pregunta, porque ya se va. Claro, no, y te la voy a contestar. Me parece que doña Miriam Germán es una excelente jurista, una persona de una moralidad incuestionable, de una larga trayectoria, pero no es una buena gerente. Tener cualidades intelectuales, académicas, morales, personales, no te hacen un buen gerente. Y ahí faltó gerencia. Ella misma, en sus declaraciones, en su despedida, y lo dijo en reiteradas ocasiones, ella no fue capaz de gerenciar la Procuraduría. El sistema penitenciario retrocedió en su gestión. El tema de respeto a las garantías procesales retrocedió en su gestión. El tema interno del manejo de los fiscales, nulo. No se hizo ningún concurso, el sistema de promociones se quedó frisado. O sea, ella no fue capaz de gerenciar lo que le tocaba
Y esto se quedó solamente en 5 o 6 expedientes que fueron a la prensa con manejo que muchos integrantes de la comunidad jurídica cuestionan en algunos casos. O sea que se quedó en eso. Tú estás diciendo algo que hasta ahí esto es correcto, ya lo que expresó. Ahora, en su memoria de salida, lo que ella rindió cuenta, que fue un rendimiento de cuentas, lo que ella hizo, dejó entrever que una de las limitaciones de ejercer su poder gerencial y ejecutorio es que había muchas islas de poder dentro que lo dejó plasmado en palabras, Que boicoteaban que boicoteaban su accionar, incluso su autoridad, y que muchas de las situaciones que se daban a lo interno de la Procuraduría General de la República, ella se enteraba por la prensa, Claro. y no se enteraba por los lineamientos Los canales. y los canales del ordenamiento de autoridad que debió haberse hecho. Entonces, eso hay que revisarlo. Eso es un punto que venga el que no esté y lo que viene, lo que ocurre ahí adentro, hay que revisarlo. Sí, señores, pero yo le voy a decir una cosa. Si eso era así, entonces ya debió renunciar. Yo Porque soy de esa opinión. Si yo estoy en un sitio Yo estoy de acuerdo. y yo no tengo control, ni tengo la autoridad, ni la capacidad para manejarlo, yo me voy. Yo lo dije aquí en el programa. Yo me voy. Correctamente. Y lo dejo aquí en alguien que lo maneje. Pero usted no puede quedarse en una institución 4 años y a la hora de salir usted dice que usted se entera por los periódicos de las cosas que pasan ahí. Donde hubo escándalos mayúsculos con miembros del Ministerio Público por ese mismo pugilato que había ahí dentro. No se terminó ningún centro penitenciario en estos 4 años, tampoco se empezó ninguno. Por ejemplo, en la cárcel de La Victoria, todos vimos los escándalos, los operativos. Las muertes, Las muertes, eso nunca se investigó, nunca se aclaró nada. Este país todavía ni siquiera sabe la identidad de los que perdieron la vida en el incendio de La Victoria. José Liceo, en función de tu formación profesional en el derecho y de toda esta experiencia que tú has visto en el sistema judicial, específicamente en lo que tiene que ver con el Ministerio Público, ¿cuál sería desde tu punto de vista la fórmula correcta para elegir a un Procurador General de la República y cómo esta institución puede funcionar de una manera eficiente y de calidad? Bueno, la forma actual que sea designado por el presidente de la República funciona en muchísimos países a las mil maravillas. O sea que yo no veo que eso sea una gran dificultad. Ahora, eliminando esa forma, me parece que el Consejo es correcto que el Consejo de la Magistratura lo elija. O sea que esa pudiese ser una fórmula, yo creo que adecuada, ¿no? Pero reitero, a la actual yo no le veo ningún inconveniente. Pero hay ternas muy buenas. Adelante, Javi. Hay ternas muy buenas, ¿eh? O también un sistema de ternas, como se elige la Cámara de Cuentas, Sí. que el presidente de la Cámara de Diputados presenta una terna al Senado. O sea, hay varios mecanismos que han funcionado. Ahora, que la institución no funcione es otra cosa. ¿Entiendes? El mecanismo, por ejemplo, de la Cámara de Cuentas, que la institución no ha funcionado, pero no es por el problema de designación, es por un problema interno. O sea, el defensor del pueblo, por ejemplo, que también es electo mediante un proceso entre ambas cámaras. El que no funcione en la institución, no se le achaca o no se le atribuye al mecanismo de designación. Pero se está pretendiendo sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Si se saca el Procurador General de la República, no tiene sentido que el mismo Consejo Nacional de la Magistratura elija al Procurador Pero General esa de la República. propuesta la va a dar nuestro querido José Liceo después que regresemos de la pausa. Vamos arriba y retornamos. Bien, para todos los que se conectan con nosotros, tanto por las redes sociales como nuestro canal de RN, Canal 27, estamos teniendo un conversatorio con José Liceo Almanzar, asesor en el Congreso Nacional de los temas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que tiene toda la experiencia para poder tratar estos temas con nosotros, además de un jurista especializado también en términos del derecho.
Así que es importantísimo. Adelante, Javier, que repite la pregunta. Así es, la pregunta mía va en que si se pretende en este momento sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, cómo el Consejo Nacional de la Magistratura va a elegir a una persona que ya no es de su competencia o no se quiere que sea de su competencia. Bueno, pero el Consejo de la Magistratura elige muchísimos funcionarios que no son de su competencia. Elige a los miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia. O sea que eso no creo que afecte en la práctica el tema del funcionamiento de la Procuraduría. Ahora, ¿qué sucede? Lo que pasa es que la distorsión, hay dos corrientes, como en todo. Dice un adagio que donde hay dos abogados, hay mínimo 3 opiniones. O sea, entonces, porque ahí uno tiene más de una. Hay un grupo que defiende la presencia del procurador en el Consejo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, todos los órganos que están representados allí tienen 2 representantes. El Poder Ejecutivo debe tener 2 para que haya equilibrio. O sea, hay 2 de la Cámara de Diputados, 2 representantes del Senado, 2 representantes de la Suprema Corte de Justicia y entonces 2 representantes del Poder Ejecutivo. Serían 8 representantes. Esos son los que defienden esa posición. Hay otro grupo que dice, bueno, es que eso genera una distorsión. ¿Y en qué consiste la distorsión? Un órgano de toma de decisiones con número par, o sea, 8 integrantes. En caso de empate, el presidente del Consejo, que es el presidente de la República, tiene lo que se llama un voto de calidad. O sea, su voto se computa por 2. Decide. Entonces, dicen los que entienden que es una distorsión, que el procurador esté ahí, que eso le otorgaría 3 votos al Ejecutivo y no 2 como los demás miembros que están allí. Que ya con el voto de calidad, el presidente tiene 2 representaciones en la práctica y que no necesitaba al procurador como una tercera. Entonces yo creo eso también. Me parece a mí que ya con esa potestad de desempatar que tendría el presidente, cosa que es improbable porque obviamente sería un número impar, salvo que se abstenga alguien, quedaría 3-3 y entonces ahí el presidente de la República con su voto pues pudiese desempatarlo. A mí me parece que el procurador no hace nada ahí en ese consejo y que es correcto sacarlo y que el consejo vuelva a su composición originaria, que eran 7 miembros. Se habla también que una de las propuestas que hay solitaria es de el amigo que fue candidato a senador, que es Guillermo Moreno, que se están obligando, ¿no? O cumpliendo con la ley porque para que renuncie del partido y pueda participar como procurador. ¿Cómo tuvo la Procuraduría con este caballero dirigiendo las operaciones? Bueno, yo de verdad reitero, las cualidades morales de Guillermo Moreno yo no tengo por qué cuestionarlas, ni su capacidad profesional tampoco. Ahora, yo no conozco sus cualidades gerenciales y me parece que ahí es que pudiese estar el talón de Aquiles. ¿Cuándo dirigió la Fiscalía del Distrito Nacional? ¿Qué referencia tenemos de eso? Bueno, lo que pasa es que fue un paso muy efímero el de la Fiscalía. Guillermo Moreno tuvo meses en la Fiscalía. A raíz de la y salió por un conflicto con Balaguer. Con el presidente Fernández por un tema del presidente Balaguer, un tema político. Político, sí. Hubo que desvincularlo de la función. Ahora, yo y quisiera hacer una puntualización en el tema del Consejo de la Magistratura, que no veo que se esté discutiendo algo que ha traído un debate en la conformación del Consejo, que es el método de cómputo de la segunda mayoría. ¿Cómo se determina cuál es la segunda mayoría para asignar la representación en el Consejo de la Magistratura? Yo creo que si vamos a modificar la Constitución hay que dejar claramente establecido que esa selección de la segunda mayoría responda a criterios electorales. Eso está difuso actualmente. Exacto. El que ganó, en el partido que ganó o en la coalición que ganó, ahí es que hay que computarlo. No donde el diputado o el senador quieran
después que se Se instale. está hablando de eso, que la coalición que ganó es la que debe tener Claro, el- en cuanto a la primera mayoría, no hay discusión, porque es la que dirige la Cámara, Las cámaras. o cualquiera de las dos cámaras. El problema es cómo se determina la segunda mayoría, porque hay gente que gana en un partido y de que seguramente se cambia cambio, y correcto. quieren formar bloques independientes. Sí. ¿No? O sea, eso tiene que estar claro en la Constitución, de cómo es que se distribuye, o sea, cómo que se asigna ese segundo escaño, que no ahora, ya hemos visto en el pasado que se asignó a gente que ganó en un partido y después se inscribió en otro bloque. Bien. Adelante. José Liceo, sin salirnos del tema judicial, del Poder Judicial específicamente, hay un tema que nos preocupa y que siempre lo vemos solamente en teoría y no hay un régimen de consecuencia para que eso se pueda corregir, y es la mora judicial. ¿Cómo se puede buscar un mecanismo legal, que haya un régimen de consecuencia para que se cumplan los plazos en los tribunales Bueno, por parte de los jueces? Bueno, lo primero es que hay que dotar de recursos al Poder Judicial y al Ministerio Público, que son los integrantes del engranaje. Por ejemplo, en materia penal, que es una de las más sensibles, el número de aplazamientos que hay de casos penales, en su mayoría son atribuibles al Ministerio Público, a que no llevan. La causa principal es que no llevan a los privados de libertad a los tribunales. Eso no puede ser. No puede ser tampoco que un juez tenga que conocer 50 audiencias en un día, 50 roles de audiencia, y también producir sentencia. O sea, porque en lo que él conoce todas esas audiencias, nadie está fallando los casos. O tiene un personal, tiene un solo abogado, un solo letrado o dos, y el tribunal está sobrecargado. O sea, hay que legislar también para simplificar los procesos judiciales. Aquí hay cosas que son muy redundantes. Celebrar una audiencia para pedir una comunicación de documentos y después 2 prórrogas, me parece a mí que eso no responde ya a lo que es la realidad actual. Hay una reticencia también en los operadores del sistema judicial. Los abogados no quieren usar los sistemas de las plataformas digitales. Aquí el Colegio de Abogados se resistió a la digitalización. Hubo una situación, claro que Entonces, son muchas cosas que hay. Aquí hay gente que vive de la mora judicial. O sea, abogados que viven de la mora. Ujú. Entonces, es un cambio de cultura lo que tiene que operar, y con los recursos y también con las herramientas legislativas. La justicia dominicana, con todo lo que estamos hablando, siempre se ha evaluado como deficiente en los procesos judiciales. Uno entiende que no se aplica justicia, unos dicen que son manipulados y otros dicen que la justicia está en manos de las grandes agencias de abogados, o sea, oficinas de abogados prestigiosas, que son las que ganan todos los casos porque tienen algunas vinculaciones o por el tiempo, o por la influencia, o por la opulencia. Esas oficinas siempre son privilegiadas. ¿Es posible tener una justicia equilibrada, aunque esa balanza nunca, de hecho, de origen está inclinada? No, porque las leyes no reflejan lo que es la equidad de la sociedad. Ley y justicia no son sinónimos. Están muy lejos en el diccionario. Entonces, no me parece a mí. Hay una noción de justicia que es la que tiene la gente, y hay una noción de justicia que es la que está en las leyes. Entonces, en los tribunales lo que se aplica en las leyes son las leyes, no lo que la gente entiende que es justicia. O sea, las cosas, los procesos judiciales tienen su protocolo, tienen sus tiempos y tienen sus formas. No es tan simple como la gente cree que es o como debiera ser. Así es. Vamos a irnos, con tu permiso, José Liceo, a nuestra tercera pausa comercial y luego regresamos con más, porque quedan muchos temas más por preguntar. Vamos arriba. Bien,
ya continuando con nuestro programa en 3 puntos y sobre todo ya entrando en las fases finales del programa, para todos aquellos que se integran, estamos tratando temas de lo que se está discutiendo en el debate jurídico y también temas variados internacionales. José Liceo, aprovechando ya esta parte jurídica que estamos tratando, en la semanal de hoy lunes, el presidente de la República de la tarde de hoy dio a conocer que dentro de su otra propuesta que tiró, que es la que entiende y cree en la unificación de las elecciones. Me gustaría escuchar esa presentación suya como experiencia en la parte jurídica también. Bueno, interesante, se plantea unificar las elecciones a partir del año 2032. Obviamente es un desafío y un desafío para la autoridad electoral y para los partidos políticos. ¿Por qué? Porque es llevar al elector dominicano a un escenario desconocido. Me refiero que el mismo día un elector tendrá que manejar 5 boletas. O sea, una boleta presidencial, una boleta congresual que está a su vez dividida en 2, la boleta de senadores, la boleta de diputados, y en el nivel municipal la boleta de alcalde y la boleta de regidor o vocal y director de distrito municipal, según corresponda. Eso de entrada va a suponer un gran desafío de educación al votante, de manejo, de logística y de conteo. O sea, me parece que va a ser un tema complicado. No sé qué tan viable sea. Yo hubiese preferido separar a 2 años las elecciones. Me parece que ahí hay menor posibilidad de arrastre, habría mayor posibilidad de equilibrio de poderes, pero nada. Son 2 procesos diferentes, totalmente diferentes, las presidenciales y las municipales congresuales. Sí, pero ahora con la unificación se convertiría en un solo proceso, correcto. Entonces ese es el peligro, o sea, es demasiado, es demasiado lo que se está eligiendo. Son 5 boletas diferentes, 5 niveles. Pero antes lo El teníamos. mismo día. Antes lo teníamos. Sí, pero no teníamos voto preferencial en nivel de diputado, teníamos arrastre en el nivel municipal. Usted votaba por el alcalde, está votando por todos los regidores en lista cerrada, igual por los diputados. ¿La eliminación del método de Holmes sería conveniente? No, no creo que sea conveniente. El método de Holmes garantiza equidad y representación a los partidos minoritarios. Correcto. Entonces a mí me parece que... Pero en este caso no. Sí, claro, porque hubo gente de partidos mayoritarios que quedaron fuera de la boleta porque otros con menos votación, en partidos que obtuvieron menos votos, obtuvieron los escaños. Tu pregunta, bien. La pregunta mía iba al Ministerio Público. ¿Cómo es posible que todavía al día de hoy aparezca un desconocido con una orden de libertad otorgada por un tribunal dominicano hace 10 años y todavía estaba preso? Pero pregúntese quién lo tiene preso. O sea, el que lo tiene preso es el Ministerio Público. Es el Ministerio Público. Pero porque es el que tiene el control físico de las cárceles. Probablemente si el Ministerio Público, si eso estuviese desligado, porque ¿qué sucede con el Ministerio Público? Porque nosotros a veces miramos la reforma en un punto equivocado. El Ministerio Público no puede ser el que tenga el control de la producción de la evidencia, tiene el INASIF. Tiene el control del imputado, tiene las cárceles. Y el que instruye el expediente. Tiene poderoso. El que instrumenta el expediente tiene demasiadas atribuciones. Poder, sí. Y eso genera una distorsión, una desigualdad en la aplicación de la justicia. Yo creo que por ahí es que nosotros debemos empezar a reformar, en lugar de enfocarnos en cómo se designe y decide un partido o no. La posible reducción de los ministerios y al mismo tiempo fusión, ¿cuál es la opinión? Bueno, yo creo que por donde habría que empezar es por administrar mejor lo que tenemos. Por ejemplo, el 4% de la educación. Yo creo que el 4% de la educación debe extenderse a la educación superior e incluir ahí a UAS, a los técnicos, incluir al INEFI, Educación Física, incluir al Infotep, y esos fondos del 1% del salario que se obtienen a través de la TSS, ponerlo en el 4% también, poner el ITLA, el sistema de red de Politécnico, e incluso
poner al Ministerio de Deporte, al Ministerio de Cultura, debajo de la sombrilla. Bueno, pues el de Ministerio ese de Educación 4%. entonces recibiría, como tal, el preuniversitario, recibiría menos de lo que recibía antes de aprobar el 4%. Bueno, no necesariamente, porque si hacemos vamos a decir, la segregación de esos números, por ejemplo, ¿por qué tiene que haber el MESID, por qué tiene que ser una institución Yo diría aparte? que el MESI pasaría entonces a educación. Exactamente, que pase bajo el mismo presupuesto, Sí. que con el 4% se atienda a todas esas instituciones. Y así va a eliminar la presión que hay en educación por gastarlo, porque hay que gastarlo. Sí, claro. Y esa prisa es lo que hace que se gaste mal. Ahora, usted lo distribuye entre instituciones que están recibiendo financiamiento deficitario, se financia también con contribuciones que hay, por ejemplo, como la de Infotep, pasarlo al Ministerio de Educación y pasar esos fondos también. La ley 6697 establecía en 1997 que era a partir del 4% y que era gradual y progresivo, Sí. que si hubiera implementado ese precepto que establece la ley, tuviéramos más de un 4%. Hay sectores que dicen que no es un asunto de cantidad, sino de calidad, que el ministerio está bien y debería de necesitar y debería de tener más recursos para mejorar la calidad en el sistema educativo, pero que haya una calidad en el gasto. Pero debe haber seguimiento y continuidad, porque tú no puedes financiar la educación primaria y dejar la educación superior fuera de. Por ejemplo, aquí hay la educación para niños especiales, los CAI. O sea, nada más llegan los niños hasta los 12 años. ¿Y después? O sea, ¿y después de ahí qué hay? Nada. Entonces se requiere continuidad. Y con los recursos que hay, yo creo que sería suficiente para cubrir todo eso. Así es. Lelo, en el plano internacional quisiéramos escuchar tu opinión, que nos pusiera en contexto con el caso Venezuela, el caso la situación postelectoral. Bueno, en Venezuela hay pocas salidas institucionales disponibles, porque Venezuela es un país donde todo el aparato institucional está construido sobre, el chavismo. es una chaqueta a la medida de una fuerza política, que es el chavismo. Entonces la oposición venezolana no ha sabido articular un discurso, no ha sabido pedir la intervención de la comunidad internacional. Entonces, obviamente, que lo que ha pasado ahora no es ninguna sorpresa. No es ninguna sorpresa. Hay una crisis de liderazgo en la oposición, porque por un lado está María Corina Machado, pero el que ganó las elecciones fue otro, fue Mundo González. Sí. Entonces, la que habla es ella, él no habla. Entonces, hay una propuesta de los presidentes Petro, Lula y López Obrador de iniciar un diálogo, pero sin María Corina Machado, porque ella no fue la que ganó. No es con ella que hay que hablar, es con el Mundo González. Pero es la líder, ¿eh? Bueno, ella puede ser la líder, puede ser lo que quiera, pero no fue la que ganó. No fue la que ganó, el que ganó fue Mundo González. El que tiene que hablar es él. Entonces, ella hacen... O el que participó en las elecciones. Bueno, hacen concentraciones donde va ella, pero él no va. El problema es que él no representa el poder. Bueno. Ni en figura. Pero ¿quién va a gobernar ni- si toma posesión? ¿Ella o él? Esa es la disyuntiva. Él va a ser ella. No, él. Es que No, ese es el él, pero problema. ella va a estar detrás del detrás. trono. Ella está detrás del trono. Entonces, usted mira aquí como nosotros cuatro, Claro. desde lejos, estamos discutiendo eso. Imagínense allá, donde se toman las decisiones. Si hay una cumbre, por ejemplo, ¿a quién invitó el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela la semana pasada? A Edmundo González, que fue el candidato, la silla vacía. ¿A quién invitó el CNE? A Edmundo González, la silla vacía. ¿Entiendes? Porque si no van los dos, no va nadie. Entonces, no, eso está destinado a la agudización de esa crisis. A mí no me parece que si no se le dan las garantías al madurismo, porque, por ejemplo, la FAM, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene más de 2.000 generales. Tiene más generales que la OTAN. Sí. Entonces, si cada general de esos es un potencial preso, ¿entiendes? O sea, Yo estoy de acuerdo con eso. todas las autoridades estatales, congresuales, judiciales y de todos los estamentos venezolanos son chavistas. Pero lo que rige en el sistema venezolano, financiero, industrial y todo lo que se mueve son los militares. Exactamente. Entonces, el poder militar es que está rigiendo la autoridad. No Maduro, Maduro es una pantalla. Yo lo he dicho Exacto. aquí en muchísimas ocasiones.
Maduro es Pero una detrás, pantalla. búscate también No, pero la también- parte cubana. y la parte norteamericana, que negoció con Maduro, Ujú. Sí. negoció la entrega le devolvió a los sobrinos, Sí. a los sobrinos A de los Cilia sobrinos, Flores, claro. y le devolvió a Alex Saab, y los venezolanos devolvieron a Fat Leonard, a Leonard Glenn Francis, que era un preso que tenían en Venezuela, Pactaron, y hubo un acuerdo en Qatar. Pactaron correctamente. Hubo un acuerdo en Qatar que es el que pare el acuerdo de Barbados, que los Estados Unidos no firma, pero lo apadrina. Correcto. Entonces, tenía por que ir eso, al Congreso. claro, y ese acuerdo tiene un párrafo, se entregarán lo privado de libertad a conveniencia de interés. Por mutuo. eso, esa situación no la resolvía de ninguna manera la OEA. No. Es un problema geopolítico Y Venezuela donde la ONU no es quizás miembro. pueda tener intervención y no tiene la fuerza. Y Venezuela, para que nuestros televidentes todavía. sepan, Danos, por favor, sí. Venezuela mide 970 y pico de 1000 kilómetros cuadrados. Venezuela es más grande que Irak, es más grande que Afganistán, es más grande que Vietnam. Todo lo que estoy mencionando son países que se intentaron invadir, es más grande que Ucrania. Ucrania mide 600.000 kilómetros. Francia mide 550.000 kilómetros. Venezuela tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Tiene miles de kilómetros de frontera, de costa, desde jungla impenetrable hasta montañas de más de 5.000 metros de Sí. altura. Eso es imposible de invadir militarmente. Señor José Eliseo Almanza, muchísimas gracias por este espacio que nos está ahorrando. Y lamentablemente se nos quedaron muchos temas por discutir, que se va a quedar por un próximo programa. Así que A su orden. está comprometido. A su orden. A ustedes, amigos televidentes, solo nos resta decirle, pásela bien, muy buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana.